Buenas tardes, niños y niñas del quinto grado. Nuevamente para cerrar la tarde, hoy jueves, vamos un poquito a analizar, ya que estudiamos las colonias siglo XVII, XVI y XVIII. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando ya este último contenido de esta unidad sobre cómo era la sociedad en aquel tiempo. Sabemos que la sociedad en sí, en esos siglos XVI, XVII y XVIII, ellos tenían mucho en cuenta lo que componía las clases sociales. Sabemos que en aquel tiempo los habitantes dependían nuevamente de una clase social, dependiendo en qué lugar de la provincia del Paraguay han nacido. Por ejemplo, el color de piel, nivel social y económico. Sabemos que en aquel tiempo había grupos que tenían derechos y otros tenían obligaciones y tenían que cumplir la ley. No había igualdad. Y ustedes saben perfectamente que es la parte socioeconómica lo que siempre hubo problemas y según la región y los problemas políticos que eran las consecuencias de aquellos tiempos, de las colonias. Pero a pesar de todo había pueblos que habitaban afuera. Ustedes saben perfectamente cómo habíamos estudiado las reducciones franciscanas y jesuitas. También en aquel año, en 1799, sabemos que una de las colonias sufrió la pobreza entre españoles, mestizos e indios. Principalmente ellos se les consideró como clase campesina. Y eso es lo triste de aquella época de las colonias porque todavía no había los derechos y obligaciones en aquel tiempo. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos un poquito a analizar las clases sociales que encontramos aquí en estos hermosos dibujos y estas imágenes que nos ayuda a que podamos identificar la clase social al cual pertenecían. Tenemos aquí a los españoles. Sabemos que ellos nacieron en la tierra madre de España y ellos eran la clase alta y ocupaban cargos altos en el gobierno, tenían su ejército y la iglesia. Son los que tenían mayor fortuna en aquel tiempo. Bueno, era la clase social alta. Después seguían los que eran nacidos en América Latina y eran llamados, bueno, eran un grupo privilegiado, eran los criollos. Pero de la misma forma que los españoles, estos eran considerados, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los comerciantes y encomenderos? Y ellos eran los únicos criollos que podrían ocupar cargos en los cabildos según la región al cual pertenecían. Pero, como dije, son hijos de españoles nacidos en América. Vamos ahora a los mestizos. Es lo que casi el 60% de nuestra población somos mestizos. A pesar de que hoy en día ya tenemos descendencia de diferentes nacionalidades, pero en aquel tiempo era de españoles e indígenas. Y ahí nacían de esta clase social los mestizos. Pero ellos pertenecían a la clase intermedia en la sociedad de las colonias. Y a veces desarrollaban trabajos muy duros y eran muy mal pagados. Eso es lo que sufrían los mestizos, por eso se les consideraba también de la clase social intermedia o pobre. Tenemos a los mulatos y zambos, que son hijos de uniones entre padres blancos y negros, que se les llamaba los zambos. Nosotros en Paraguay tenemos todavía descendencia de los zambos, y justamente la mayoría de ellos están en Fernando de la Mora. Les cuento este detalle. Bueno, ¿cómo se les consideraban? Se les consideraban muy útiles en los trabajos porque resistían al sol debido a las características físicas heredadas de sus propios padres, ya que muchos nacían con la piel oscura y tenían el mismo tratamiento que los negros. Lastimosamente fue así. Eran más bien esclavizados en los trabajos más duros y también pertenecían a la clase social baja. Bueno, tenemos a los indígenas que sabemos por historia que fueron uno de los grupos más explotados en todas las colonias desde el siglo XVI al siglo XVIII. Estaban bajo dominio, por supuesto, de los conquistadores españoles, se les consideraban siervos, trabajaban lastimosamente esclavizados en minas o en los campos de cultivo. No tenían derechos, pero no cumplían los españoles con ellos. Y lastimosamente durante muchas rebeliones, exigencias de sus derechos, nunca se les tuvo en cuenta y eran totalmente en cada siglo eran cuestionados y castigados.
Y aquí está lo más triste. Recuerden que los indígenas también pertenecían a la clase social baja. Tenemos por último a los negros, que son originarios y procedentes del continente africano. Lastimosamente eran vendidos como cualquier otra mercadería, si se les consideraba a ellos. Tenían sus amos y ellos compraban esclavos que venían de África. Y ellos se encargaban de la limpieza y tareas domésticas. Eso fue el trabajo más duro. Por supuesto, a cambio de dónde dormir y un plato de comida. Por eso era la clase social más baja en las colonias. Que por suerte, con el transcurrir de los años y con el transcurrir del siglo, la esclavitud terminó por suerte. Todos somos humanos, todos somos iguales. No importa la raza que pertenezcamos a la especie humana. Bueno, aplicamos los conceptos en este ejercitario niños y niñas al quinto grado. Bueno, vamos a ver. Número 1. Estas personas vivieron en la colonia. Escribo su clase social. Tenemos originario de América, que son los indígenas, de padre español y madres indígenas. ¿A qué clase social pertenecían? Originario de España, de padres españoles nacidos en América. Acá van a poner de qué clase social son estas 4 imágenes. Después ustedes, mis niños y niñas, van a notar en la pirámide los tipos de clases sociales del siglo XVI, XVII y XVIII. Conquistadores nacieron en el reino español, hijos de españoles nacieron en América, hijos de padres españoles. Acá lo que ustedes van a poner, acá ya tienen un ejemplo. Españoles. Van a poner todas las clases sociales del cuáles eran procedentes, dónde eran nativos, dónde han nacido. Acá ya tienen un ejemplo a seguir. Muy bien. Y por último, vamos a escribir los nombres de las clases sociales más perjudicadas y vamos a escribir el porqué. Un reglón van a escribir los tipos de clases sociales y abajo van a justificar el por qué fueron considerados clases sociales más bajas y perjudicadas. Y por último, niños y niñas, vamos a hacer como siempre una opinión sobre la esclavitud y la libertad o maltratar o agredir a alguien. Si pueden hacerlo, por favor, de 3 renglones en su cuaderno de anotador. Y bueno, hasta aquí entonces nuestro ejercicio en ciencias sociales sobre este tema interesante sobre la sociedad en las colonias de los siglos XVI, XVII y XVIII.